los distintivos son lo que nos hace diferentes, ¿no? Lo que nos hace diferentes de la iglesia que está allá, de la iglesia que está allá, de la iglesia que está por aquel lado. Somos diferentes. Entonces, esto no significa que somos mejores o que somos peores, ¿de acuerdo? No significa eso. Solamente significa que somos diferentes. Nada más, es lo único, nada más. ¿Y en qué somos diferentes? Tal vez algún día te van a preguntar allí qué hacen, por qué lo hacen y por qué lo hacen de esa manera. Y entonces, esta serie de distintivos, son varios los que vamos a ver en todo este año. Esta serie de distintivos nos ayudan a entender por qué lo hacemos, por qué nos comportamos así, por qué no se hace igual que en otros lugares. ¿Okay? Y también quiero decirte esto, respetamos o queremos ser respetuosos con los otros lugares, con los otros lugares donde la gente se reúne. No, te repito, no es que seamos mejores, solamente somos diferentes. Entonces, queremos ser respetuosos también, pero sí quiero que sepas por qué lo hacemos. Entonces, el día de hoy, si estás apuntando o has venido apuntando, el día de hoy el distintivo que vamos a ver se llama recibiendo poder por el Espíritu Santo, ¿ok? Recibiendo poder por el Espíritu Santo. Y vamos a orar para empezar. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios. Tú has sido bueno y fiel, misericordioso. Señor, confiamos en ti, Dios, creemos en ti. Y Padre Santo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, que este estudio, Padre, el cual vamos a tener en este momento, Señor, este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo donde tú hables, sea un tiempo, Señor, donde podamos aprender más de ti también, sea un tiempo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Dios, confiamos en ti, creemos en ti, Dios, a ti sea la gloria. Ayúdanos, Padre, a entender. Toca nuestro corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya hemos visto otros distintivos. El primero que vimos fue el modelo de Dios para la iglesia. ¿Se acuerdan de ese? El modelo de Dios para la iglesia. ¿Cómo es que Dios quiere que sea su iglesia, ¿no? Y sea una iglesia dependiente de Dios, una iglesia buscando de Dios. Y el mes pasado vimos el segundo, que se llama el gobierno de Dios para la iglesia. Y vimos cómo Dios buscaba una teocracia. ¿Se acuerdan qué significa esa palabra? Teocracia significa que el gobierno está en manos de Dios. Y entonces, dentro de lo que vimos en esa ocasión, hace un mes, yo les platiqué que somos una iglesia independiente, somos una iglesia autónoma, ¿ok? Entiéndose que de repente hay algunas que se dividen por sectores y cosas así, por lugares, por supervisiones. Bueno, está bien, Dios los bendiga, está bien. Te repito, no vamos a criticar a nadie ni a decir esto está mejor, no. Solamente nosotros somos independientes, somos autónomos. ¿Qué significa eso? Que las decisiones las tomamos aquí, que las decisiones las tomamos nosotros. No hay nadie que venga de fuera que venga y tome decisiones aquí. Tal vez en algún momento voy a invitar a personas de fuera, a lo mejor gente que no conozcas, para que nos prediquen un poquito, para que nos hablen un poquito de la palabra. Pero eso no significa que ellos vengan a decidir, o que ellos tengan, o que digan, no, es que así no me gusta, no, es que esto no, mira, cambia esto. Nadie decide sobre nosotros, excepto Dios. Entonces somos independientes, somos autónomos. Y ahora hablamos acerca de este tema que se llama recibiendo el poder por el Espíritu Santo. Y entonces, ve a tu Biblia, y ve a tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Hechos 1:8, ¿ok? Dice así. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, me seréis, ¿qué dice allí? Testigos. Me seréis testigos. ¿Qué significa eso de que seamos testigos? ¿Ok? Fíjate bien, hay una palabra muy interesante.
una palabra para la palabra testigo. Recuerda que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y entonces al ser escrito en griego tiene su forma de escritura y todo. Y entonces la palabra testigo, dice, cuando dice me seréis testigos, la palabra es martureo. Y martureo es una palabra de donde se deriva la palabra mártir o martirio. ¿Ok? Y entonces martureo, Dios está diciendo, me seréis martureo, o sea, pasarán por esto. Y entonces los discípulos, los cristianos, las personas que empezaron a creer en Cristo después de esto, después del libro de Hechos y aún dentro del libro de Hechos, vemos por ejemplo a Pablo, a Saulo más bien, el que perseguía a la iglesia. Y entonces por causa del nombre de Jesús, por causa de estar enseñando a Cristo en diferentes lugares y por todos lados, la gente perseguía a los cristianos. La gente llegaba a matar a los cristianos. Y esta persecución de cristianos se extendió desde que Jesús murió hasta más o menos el año 300 y cachito, 330 más o menos, más de 300 años. La gente perseguía a cristianos, la gente mataba a cristianos. Cualquiera que se decía cristiano, cualquiera que se decía seguidor de Jesús, lo perseguían, quemaban sus casas y los llegaban a matar. Y por ejemplo vemos que Pedro en su primera carta habla acerca de esos cristianos que fueron exiliados. Y dice a todos los exiliados y expatriados. Eso significa que hubo una persecución en contra de los cristianos. Y les dice, tengan fe, tengan esperanza, Dios está con ustedes, y les da ánimo, Pedro, a todos esos expatriados. Ahora, regresamos al pasaje de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Recibiréis poder. Ahora, fíjate bien, te voy a explicar esto a continuación. Ya te dije ahorita que hay una palabra en griego en el cual se escribió originalmente la palabra, el Nuevo Testamento. Pero vamos a desmenuzar un poquito esto acerca de recibiréis poder. Hay una experiencia, esto es algo cierto, hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Y esta experiencia es distinta a de la que tiene lugar al momento de cuando nos convertimos a Dios. Es una experiencia diferente porque el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Es decir, existe una experiencia diferente con el Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar a continuación. Allí mismo en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 15. Hechos 8, 15. Hechos 8:15. Fíjate cómo dice, Hechos 8:15. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué dice allí? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vinieron los apóstoles. Y vinieron y oraron por estos hombres que estaban allí en Samaria. Y entonces oraron por ellos para que entonces el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Y el Espíritu Santo hiciera algo especial en la vida de ellos. Bueno, regrésate en Hechos, pero ahora al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente existe esto, recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis esto. Ahora, busca por favor Hechos capítulo 9. Ahí estás, otra vez en Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9.
Te voy a leer un poquito desde el versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ¿qué fue lo que pasó? Dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, aquí pasó algo también con la vida de Saulo, o también llamado Pablo, algo totalmente diferente. Ok, ahora vamos allí a Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué era lo que hacían? Magnificaban ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Magnificaban a Dios. Bueno, a final de cuentas, el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Magnificar ¿a quién? A Dios. Nunca el Espíritu Santo ni el poder del Espíritu Santo nos va a llevar a magnificar a un hombre. Nunca nos va a llevar a magnificar una situación. Nunca nos va a llevar a magnificar a un grupo de personas. Siempre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo nos va a llevar a magnificar ¿a quién? A Dios. Eso es algo sumamente importante. Y te quiero decir esto, y estos versículos los tomé a propósito, ¿ok? Porque cuando hablamos acerca del poder del Espíritu Santo y hablamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuál es el pasaje que siempre se utiliza? ¿Cuál es? Hechos capítulo 2. Cuando dice, y vino un viento recio sobre los que estaban allí reunidos, y entonces se esparcieron lenguas como de fuego, y todos empezaron, ¿qué? A hablar en diferentes lenguas. Vamos allá, vamos al capítulo 2, Hechos capítulo 2. Por eso lo dejé hasta el final. Y ahora te quiero decir lo siguiente. Hechos capítulo 2, dice, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, fíjate bien, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno de esos judíos les oía hablar a los que estaban ahí reunidos en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate bien, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿de qué? Las maravillas de Dios. Hasta ahorita conté 15 idiomas, ¿ok? Partos, medos, elamitas, los que viven en Frigia, Panfilia, 15 regiones. Alrededor de 10 a 15 idiomas diferentes, lenguas diferentes. Y todos, ¿para qué hablaban? ¿Cuál fue el objetivo de por qué hablaban en esas lenguas? Hablaban ¿qué? Las maravillas de Dios. Y cada uno de ellos le entendía. ¿Ok? Eso es muy importante también. Ahora, quiero decirte algo, mira, bueno, recibiréis poder, ¿ok? Dice otra vez, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. La palabra poder en griego es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis significa fuerza, significa eficacia, significa impetuoso, maravilla, un milagro, capacidad extraordinaria, ¿no? Y entonces recibirían poder, recibirían esa fuerza, esa eficacia, ese ímpetu, esas ganas. ¿Para qué? Para ir a darse a la vuelta. ¿Para qué? Hablar de las maravillas de Dios, para hacer grande el nombre de Dios, para magnificar el nombre de Dios, para engrandecer el nombre de Jesús. Para eso es dado el Espíritu Santo. Para eso es que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Para eso es. Y ese Espíritu Santo fue prometido desde el Antiguo Testamento. Y hay una triple relación entre el Espíritu Santo, el creyente, representada por tres cosas, por tres preposiciones griegas. En el griego es utilizado tres preposiciones. Una es para, otra es en y otra es epi. ¿Ok? Para, en y epi. La primera, por ejemplo, el Espíritu Santo dice está para con una persona antes de su conversión. Vamos a buscar Juan 14, 16, por favor. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Dice, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. ¿Qué significa otro consolador? Que el que vendría, que sería el Espíritu Santo, iba a sustituir al consolador que estaba actualmente. ¿Quién era el consolador que estaba actualmente? Jesús. Y entonces dice, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Y entonces imagínate que tu hijo anda caminando en la calle y trae un pan. Y de repente, caminando en la calle o jugando, se le cae el pan. Y entonces tú le dices, no te preocupes, hijo, yo te voy a dar otro pan. ¿Qué le das? Pues otro pan. Así de sencillo. Y entonces Jesús estaba con sus discípulos. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿qué pasaba con sus discípulos? Los discípulos estaban protegidos. Los discípulos tenían guía en su vida. Los discípulos sabían para dónde ir. Los discípulos eran enseñados cómo orar. Los discípulos eran protegidos en contra de las acechanzas del maligno. Los discípulos se les abrían los ojos ante las enseñanzas de Jesús. Los discípulos cambiaron su vida cuando ese consolador, Jesucristo, estaba con ellos.
Ahora dice, les enviaré otro consolador. Y ese otro consolador significa que tendría las mismas características del que se fue, de Jesús, el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y entonces ese Espíritu Santo vendría. ¿Y qué haría con los creyentes? ¿Y qué haría con la gente? ¿Los protegería? ¿Les daría palabra? ¿Les daría guía? ¿Les daría luz? Estaría con ellos siempre. Les enseñaría las palabras que Jesús les trajo, la doctrina misma de Cristo. Entonces, esa preposición para con una persona significa que tú y yo estamos alrededor de nosotros, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, ¿ok? Esa es una característica. Ahora bríncate a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Dice versículo 7. Dice 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera preposición en griego es la preposición para. Y esta preposición se utiliza para cuando una persona no está convertida, no conoce a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar alrededor de su vida. El Espíritu Santo empieza a redarguirle de su pecado. Y mucha gente llega a los pies de Jesús convencida de que está mal, viviendo una vida errónea, de que ha ofendido a Dios. ¿Y quién es el que le convence de que ha ofendido a Dios? Pues el Espíritu Santo. Es algo muy fácil. Entonces el Espíritu Santo está, cuando no hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo está alrededor de nosotros. Es la preposición para. Alrededor de nosotros, antes de nuestra conversión, y nos redarguye, nos convence de pecado, nos convence de que Jesús es la respuesta, nos convence. Y el Espíritu Santo testifica constantemente de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos testifica aquí, a nosotros, aquí adentro. Entonces, el Espíritu Santo también nos trae a recordar las palabras de Jesús. Y nos recuerda lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace y lo que Jesús hará. Regrésate a Juan capítulo 14. Versículo 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Les iba a recordar todo. Y entonces imagínate, Pedro y Juan y Jacobo y Andrés allí con Jesús. Y Jesús hablando y diciendo, mi reino no es de este mundo y mi reino es como una mujer que perdió una moneda y la busca por todas partes. Y yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Y ahí está Pedro y Juan y Jacobo y Andrés y todos los demás discípulos y Judas y están todos allí. ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió escribir? Así, espérate Jesús. A ver, déjame escribir lo que estás diciendo. Espérame. ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió llevar un celular para grabar allí en vivo, así como... Espérate Jesús, déjame, ya se me va a acabar la pila. Espérate, déjame te grabo. ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió? No, a nadie se le ocurrió. Solamente estaban ahí con Jesús y estaban escuchando. Y entonces imagínate cuando Jesús se va y así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado también. Ahora, esa es la primera, para. El Espíritu Santo anda alrededor de nosotros y nos convence. Por eso cuando, por ejemplo, estés orando por una persona que no conoce a Cristo, cuando estés orando por alguien así, puedes orar, Señor, que tu Espíritu Santo vaya donde está Él y que lo convenza de pecado. Porque tú no lo vas a poder convencer de pecado. Porque tú no vas a poder
hacer nada. Por más que le digas y por más que lo lleves y más que le muestres, tú no vas a poder convencer a esa persona de que está mal y que necesita a Jesús en su vida. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Te estamos hablando acerca de más actividades del Espíritu Santo. Y luego, 2, cuando alguien invita a Jesús a su corazón para tomar el mando y control de su vida, es en ese momento que el Espíritu Santo viene a morar es decir, dentro de la vida de esa persona. Entonces la segunda preposición es la preposición en. La primera es para, alrededor. La segunda es en, dentro de mí. Y entonces yo invito a Jesús: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy mi vida y mi corazón. Y en ese momento tú eres lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en ti, habita en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Allí habita. Busca por favor Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Ok. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar en la vida de las personas, empieza un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio es, primero empezamos a arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirte? Arrepentirte no significa tener remordimiento, ¿ok? Mucha gente confunde el arrepentimiento con remordimiento. No es lo mismo. Remordimiento es, ay, es que le hice mal, es que le grité, es que esto, es que aquello. Y arrepentimiento es, voy a pedirle perdón. Arrepentimiento es, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Y entonces algo de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo guía al arrepentimiento. Primero lo convence de pecado estando fuera de él. Cuando lo invitamos a nosotros, mora dentro de nosotros. Y es en ese momento cuando la obra del Espíritu Santo empieza una transformación en nuestras vidas. Y empezamos a nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 hay un hombre llamado Nicodemo, un fariseo. Y este hombre invitó a Jesús a comer a su casa. Y Jesús le empieza a explicar y le empieza a enseñar y le dice: si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo decía: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre siendo ya viejo y nacer otra vez? Y dice Jesús: no estás entendiendo nada, Nicodemo. El que no nace del espíritu y de agua no puede ser o decir que nace de nuevo. Algo de lo que hace el Espíritu Santo, o la obra más grande que hace el Espíritu Santo, es trae arrepentimiento a nuestras vidas y trae una transformación. Y nos empieza a transformar en una nueva criatura. Nos empieza a poner situaciones diferentes en nuestra vida. Y escogí este pasaje: no os embriaguéis con vino, porque es lo opuesto, ¿no? Y es que alguien que está embriagado con vino pierde todo el piso y es una persona en disolución y no sabe ni qué hacer y es una persona que no tiene entendimiento. Pero eso es lo opuesto a tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en ese momento empieza un cambio. Busca por favor 1 Corintios 6, 19. Está ahí atrásito. 1 Corintios 6, 19. Primera Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí dice que tu cuerpo, de tu corazón, son templos del Espíritu Santo. Allí habita el Espíritu Santo. Y si tú te lees el contexto de ese versículo, está hablando de que no podemos dar nuestros cuerpos en fornicación.
de que no podemos dar nuestros cuerpos al pecado. Y entonces dice, sean transformados, ya no hagan lo que antes hacían, sino que ahora las cosas son diferentes en tu vida y en la mía. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Allá adelantito, Efesios 1, 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesús, fuisteis sellados, dice ahí, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa que es nuestras arras? Es como un depósito. Hasta que nosotros lleguemos a la redención, a estar con Cristo, dice, para alabanza de su gloria. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro corazón y reconocemos y decimos, Señor, tú sé el dueño de mi vida, en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza un proceso de transformación en tu vida. Dice 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces empieza la obra de transformación y el Espíritu hace eso en nosotros. El Espíritu hace lo que nosotros no podemos. Y eso es algo como bien interesante. Porque, por ejemplo, hay mucha gente, o he conocido a gente que ha dicho, es que yo antes no podía esto. Es que yo antes no podía perdonar. Es que yo antes no podía amar. Es que yo antes no podía ni siquiera hablar de Jesús. O es que yo antes ni siquiera me imaginaba que iba a pasar esto en mi vida. Y ahora pido perdón y ahora las cosas son diferentes y ahora veo las cosas de una manera diferente. ¿Eso te ha pasado a ti? Que ahora ves las cosas de una manera diferente. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Está allí porque lo recibiste, porque lo invitaste. El Espíritu Santo, al morar dentro del creyente, provee el poder necesario para hacer una vida diferente, para vencer el pecado y para vencer a la carne también. Somos enseñados a caminar en el Espíritu Santo y no en la carne. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Fíjate lo que dice. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué se va a quitar? El velo. ¿Cuál velo? La ceguera espiritual que tenemos en nuestras vidas. El velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, cuando tú y yo no teníamos a Cristo, nuestra vida estaba siendo esclavizada cada día por el pecado. Mira lo que dice Romanos. Regrésate allí de Corintios, échale para atrás y busca Romanos capítulo 6. Versículo 16. Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, cuando el pecado está en nuestras vidas, nosotros nos convertimos en esclavos del pecado. Y entonces la gente cuando no ha entregado su vida a Cristo son esclavos del pecado y tienen un velo en sus ojos, espiritualmente hablando. Y no pueden ver la destrucción que están llevando en su vida. No pueden ver, o sea, tú le dices a alguien, es que estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu matrimonio. ¿Y qué te dice? ¿A ti qué te importa? Déjame a mí, deja que yo haga lo que yo quiera, es mi vida, ¿y tú qué? Y de repente un día, ese que te dice, ¿tú qué? ¿A ti qué te importa? Ese empieza a ser convencido por el Espíritu Santo porque estás orando por él. Y esa persona
Tú oras por él y un día recibe a Jesús como Señor y Salvador, genuinamente. Y entonces comienza la obra del Espíritu Santo. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes vivir de esa manera. Y te empieza a decir, sí, sí es cierto, tienes razón. Sí, sí es cierto, la verdad es que la ha estado regando durante todo este tiempo. Sí, sí es cierto. Y entonces el Espíritu Santo empieza a lograr algo que nosotros en nuestra fuerza no podemos lograr. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos ayuda en esa nueva vida, el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder para arrepentirnos, para dejar el pecado, para dejar la carne. Y ese pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús venció a la muerte y el pecado, al imperio de la muerte, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos también ser libres, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué dice? Libertad. Ahora busca Romanos 8. Versículo 11. 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces, ¿qué buscas en tu vida? Bueno, esa segunda preposición en, dentro de mí, buscamos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón, guíe nuestra vida al arrepentimiento, guíe nuestra vida a hacer las cosas diferentes, guíe nuestra vida para ahora agradar a Dios, darle la gloria a Dios, magnificar el nombre de Dios. Decir, Señor, eres magnífico. Para enaltecer el nombre de nuestro Padre, no para enaltecernos a nosotros mismos. La tercera palabra en griego es la palabra epi, así como lo oyes, epi. Y epi significa que el Espíritu Santo está sobre, está encima, está rebosando. Es como cuando un vaso lo llenas con agua y entonces llega un punto en que el vaso llega a su borde. Y entonces tú sigues echando agua. ¿Y qué pasa con ese vaso? Se desborda. Eso es la palabra epi. Algo que se desborda, algo que rebosa. Y esta experiencia permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas. Porque no solo somos unas vasijas que contienen al Espíritu Santo, sino también somos canales a través de los cuales el Espíritu Santo fluye para tocar el mundo alrededor de nosotros. Por eso dice, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta todos los confines del mundo. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Para que la gente te vea, para que la gente te ponga un foco chicharronero aquí, para que, ay, qué bonito, mira, tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Una, para enaltecer el nombre de Dios. Dos, para hablar de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Recuerdas la palabra dunamis? Poder, recibiréis poder. Dunamis, eficacia, ímpetu, maravilla, fuerza, algo que es dinámico. Algo para que no estemos sentados en una silla, sino que salgamos y platiquemos y vayamos y digamos que Dios es bueno, y digamos que Dios es poderoso, y digamos que Dios puede cambiar la vida de alguien, y digamos que Dios puede buscar al que está perdido. Para eso nos da poder el Espíritu Santo. Y si aún, por ejemplo, en el día del Pentecostés, si aún hay impedimento entre lenguaje y lenguaje, dice, yo te voy a capacitar, te voy a dar un don de lenguas para que tú puedas hablarle a toda la gente. Y a partir de allí se empieza a regar el evangelio por todas partes. ¿Y qué escuchaban los otros judíos que vivían o que habían nacido en otras partes? ¿Qué escuchaban en esas lenguas? Escuchaban las maravillas de Dios.
escuchaban las maravillas de Dios. No escuchaban que alguien se levantaba el cuello. No escuchaban que alguien presumía de tener el Espíritu Santo. No escuchaban de que alguien decía: yo, solamente a través de mí. Sí, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Sino que hablaban de Dios. Salían a hablar de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo empieza a rebosar en nuestras vidas, ¿qué pasa con ese vaso? Se empieza a derramar. Y empieza a mojar todo lo que hay alrededor. Y tú y yo somos vasijas, dice el libro de Romanos. Vasijas preparadas para su honra. Y entonces cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué va a pasar? Hablas de quién es Cristo. Hablas de quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida. Está rebosando. Somos canales a través de los cuales el Espíritu Santo fluye para tocar el mundo que está perdido, el mundo que no tiene esperanza. Y que nuestra vida sea un instrumento a través del cual Él, Jesús, Dios, pueda alcanzar al mundo entero conforme el Espíritu Santo fluye a través de nosotros y su dinámica se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios obra de maneras, dice Primera de Pedro, que su multiforme gracia está con nosotros. Es decir, Él hace lo que Él quiere hacer de la manera como Él quiera hacer las cosas. Y a uno, por ejemplo, le da convencimiento de pecado, y a otro lo lleva al arrepentimiento, y otro empieza a dejar un vicio, y otro se da cuenta de que le está haciendo daño a su mujer, y otro se da cuenta de que le está haciendo daño a sus hijos, y otro se da cuenta de que ha vivido toda una vida engañado. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, el velo se cae y podemos ver. Esa palabra epi es como desbordarse. Ahora busca por favor Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. El tema se llama recibiendo poder por el Espíritu Santo. Juan 7, 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a hacer una diferencia. Agua estancada y agua corriendo. ¿Cómo es el agua estancada? ¿Cómo es? ¿Qué tiene el agua estancada? Un charco que te encuentras por ahí. Ahora que empieza a llover, empieza a ver esos charcos que se forman. ¿Cómo empieza a oler el agua? Empieza a apestar, se empieza a hacer lama por un lado y se empieza a podrir, se empieza a hacer rancia el agua. ¿Cierto o falso? Un agua estancada se comienza a hacer rancia. Pero ahora imagínate un río que corre con agua corriente. ¿Esa agua está rancia? No. ¿Sabes por qué? Porque el agua, si tú alguna vez has tenido pececitos o una pecera, te dice el de la tienda, tiene que usted que ponerle un mecanismo para que reciba oxígeno. Y entonces ese oxígeno le va a ayudar a los pececitos a que respiren. Si usted no le pone eso, los pececitos se van a voltear y se van a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace un río cuando el agua corre? Está haciendo esto. Cuando tú haces una jarra así y vacías agua, se está oxigenando el agua. Y entonces esa agua lleva oxígeno, y esa agua alimenta, y esa agua no se pudre, y esa agua no huele feo, esa agua no está rancia. Si tú vas y sacas lodo de un río que está corriendo, ese lodo no huele a rancio. Ese lodo huele a mojado, huele a tierra, huele a lodo, pero no huele rancio, porque el agua está corriendo. Pero en el momento que el agua se estanca,
empieza a podrirse. Pregunta. El Espíritu Santo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pregunta. El agua que Dios, que Jesús ha puesto en tu corazón, ¿cómo está? ¿Cómo es? ¿Como un agua de charco estancada, rancia y maloliente? ¿O quieres que sea como el agua de un río que corre y que da vida y que ayuda y que riega? ¿De qué sirve un agua estancada? De nada. Pero un agua que corre, riega, da alimento, da vida. Así también tú y yo, que nos decimos ser cristianos, tenemos mucho que hablar de Dios aquí en nuestro corazón. Tenemos mucho que decir de Dios aquí en nuestras vidas. Y no tienes que ser un misionero que vaya a China. No tienes que ser un misionero que vaya a África. Aquí en San Antonio tenemos bastante trabajo que hacer, mi hermano. Tenemos tanta gente que tiene que escuchar, que tiene que beber del agua que está viva, de un agua que está corriendo, ríos de agua viva, de un agua que necesitan las personas. La gente está sedienta de justicia, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. La gente ya está harta de religiosidad. La gente está harta de decir. La gente está harta de escuchar. Es que fulano, sutano. La gente quiere escuchar de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Viene a rebosar. En el día del Pentecostés se manifestó cuando la gente empezó a hablar en lenguas. Pero si te das cuenta, los versículos que leímos en Hechos 8, Hechos 2, Hechos 9, no decía, en todos ellos no decía, y hablaban en lenguas. Solamente decía, si tú lees el contexto, y la palabra crecía en aquel entonces, y el nombre de Dios era enaltecido. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué quiere una persona el Espíritu Santo? Si no es para hablar de Dios, para hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. La primera obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es interna. Dios empieza a trabajar aquí adentro de ti. Y la segunda parte es externa. Dios comienza transformando tu corazón. De un corazón de piedra lo hace un corazón sensible, un corazón de carne. Y comienza a trabajar desde aquí adentro. Y después eso mismo se ve en tu cara. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Tu mirada se ve diferente, tu cara se ve diferente, tu semblante se ve diferente. Pues sí, pues es que he descansado en Cristo Jesús. He conocido la libertad. Ya ahora no soy esclavo del pecado, ahora soy libre. Y entonces tú también puedes serlo. No me vengas a decir, mira, cada quien su religión, yo respeto la tuya, tú respetas la mía. Bueno, el Espíritu Santo, mi hermano, está contigo. El Espíritu Santo está contigo y estará contigo y recibes poder del Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Y es una experiencia que nos permite ser testigos eficientes para hablar de Jesús. ¿Qué significa que somos eficientes? La eficiencia es una capacidad para realizar y cumplir adecuadamente una función. El único mandamiento y más grande, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir por todo el mundo. Háblale a la gente. Dile quién es Jesús. Háblales de la bondad. Háblales de la salvación de Cristo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Y enséñales lo que tienen que hacer. Enséñales mi doctrina. Enséñales mis mandamientos. Eso es hablar de Cristo. Para eso somos capacitados. ¿Para qué crees que somos capacitados? Pareciera ser que las iglesias el día de hoy somos capacitados para sentarnos en una silla, adentro de una iglesia. Es que ya recibí la capacitación número 28.455 de cómo sentarme bien en una silla y aguantar más de una hora al pastor y no dormirme. Y no cansarme de la espalda y no cansarme de la espalda más abajo.
Ya recibí capacitación para que mis hijos ya se queden allá en la escuela dominical. Ya recibí capacitación para salir con la Biblia aquí abajo del brazo. Ya recibí... No, o sea, somos capacitados ¿para qué? Para realizar o cumplir adecuadamente una función. ¿Cuál? Hablar de Jesús. Que en el día del Pentecostés se manifestó a través de las lenguas. Pero el hablar en lenguas no es lo único. Es como si quisieras meter a Dios en una cajita de zapatos. ¿Pudieras hacerlo? No, claro que no. Dios es eterno, Dios es grandísimo, Él es omnipotente, Él es más grande que el universo. Y tú queriéndolo meter en una cajita de zapatos. Recibimos poder y se manifiesta a través de las lenguas. No, se manifiesta a través de cuando mis ojos se abren. Se manifiesta a través de cómo siento un fuego adentro de mí para hablarle a esa persona que yo sé que está yendo por el mal camino. Se manifiesta a través de esa agua, de ese manantial de agua, ríos de agua viva que no puedes contener. Tú puedes agarrar un río, métete a un río y agárralo así, conténlo para que no se mueva y conténlo para que no pase. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? Pues te lleva al río, te ahogas. Entonces, ¿puedes tú contener acaso el poder de Dios en tu vida? No, no se puede, es imposible. Y a veces queremos contenerlo en una cajita de zapatos. Este bautismo, esta experiencia, esta llenura del Espíritu Santo en muchas ocasiones se ha desvirtuado a lo largo del tiempo. ¿Has escuchado eso? Que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Yo sé que lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, pero se ha desvirtuado a lo largo del tiempo y se ha convertido en un arma del enemigo. Escucha, se ha llegado a convertir en un arma de Satanás para alejar a la gente antes de traerla a los pies de Dios. ¿Cómo? Porque he escuchado, y esto sí lo tengo que decir, he escuchado pastores e iglesias que dicen que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Eso es una mentira. Ten cuidado con eso. Porque la manifestación del Espíritu Santo no es solamente eso. Hay muchísimas cosas que el Espíritu Santo hace contigo. Entonces se ha desvirtuado y a mucha gente, en vez de acercarla a Dios, la aleja. Una vez, en una ocasión, estaba yo dando un discipulado en una casa, allá en Silao. Y no es cierto, yo estaba allí, yo canté y una mujer estaba dando el discipulado y esa mujer empezó a forzar a otra mujer a que hablara en lenguas cuando era la segunda vez que iba esa mujer a esa reunión. Era nuevecita, no sabía nada de Dios, era la segunda vez que iba y esta mujer le dijo, tienes que hablar en lenguas y empezó a orar por ella y que no sé qué y repite y di. ¿Cuándo crees que regresó la otra mujer? Nunca en la vida. Nunca regresó. Y la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de esa mujer pudo haber sido grandiosa y extraordinaria, pero por ser necios los seres humanos, por ser tontos, llegamos a decir, ay, es que si no ay, es que si no aquello, y mucha gente se ha alejado de los caminos de Dios. Y hay otros que dicen, ay, es que yo lo hago, y es que yo esto, y es que yo aquello. Y la demás gente dice, mira, qué espiritual es ese. Mira, está bien cerquita de Dios. No, pues yo ni siquiera. No, pues yo creo que yo ni siquiera soy cristiano. Entonces, ¿ya para qué vengo? Entonces, ¿ya para qué le sigo? Si mira, sigo pecando. Si mira, sigo haciendo lo mismo. Si mira, mejor ya, déjalo así. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, ya no me digas nada. ¿Pero por qué no has ido? No, ya, sí, déjalo. Y se ha desvirtuado. El asunto no es alejar a la gente. El asunto es que la gente venga a los pies de Cristo. Entonces, se ha malintencionado, se ha desvirtuado y también se ha manipulado demasiado esto. Y ha lastimado a muchísima gente. A mí mismo también. Entonces es un arma del enemigo para alejar a las personas. No podemos confiar en el hombre. Tenemos que confiar en Cristo y en que Él nos capacita para que la palabra crezca,
para que la palabra sea dicha. Fíjate lo que dice Hechos 19:20. Hechos 19:20. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿De cuál Señor? ¿Del Señor Alejandro? ¿Del Señor Emilio? ¿Del Señor Juan? ¿Cuál Señor? De Jesús. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la palabra del Señor crezca poderosamente en la vida de las personas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que la palabra crezca poderosamente alrededor de nosotros? Sí, existe eso, sí. Nunca lo he negado. Los dones del Espíritu Santo, claro que existen. Yo nunca los he negado y nunca creas eso. Es más, yo quiero que haya dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se manifieste continuamente en la vida de las personas. Pero si no es para enaltecer el nombre de Dios, entonces mejor no. Ahora también te digo algo. Decía Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Si es un fruto bueno, entonces es un árbol bueno. Si es un fruto malo, entonces es un árbol malo. El árbol se conoce por su fruto. Ahora, nunca dijo, el árbol se conoce por sus dones. Piénsalo. Nunca dijo el árbol se conoce por sus dones, sino dijo el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto del Espíritu Santo estás dando en tu vida? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Qué fruto estás dando en tu vida? Arrepentimiento. ¿Qué fruto estás dando en tu vida? Hablar de Dios a las personas. ¿Qué fruto está pasando en tu vida? ¿Cuál es el fruto que está brotando de ti? ¿Mal fruto? ¿Buen fruto? Al cristiano no se le conoce por sus dones. Al cristiano se le conoce por su fruto. Juan capítulo 15, Jesús habla acerca de que Él es la vid verdadera y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estás conmigo, son llamados a dar mucho fruto. Mucho fruto. Y te digo lo siguiente, si algún día alguien te ha lastimado con esto de los dones, con esto de las lenguas, con esto, olvídalo. Esto no es, así no debe ser. Dios nos acerca con amor. Sí, hay una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que haber ese fluir del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para influir a los demás y tocar a otros a nuestro alrededor. No solo vasos llenos, sino vasos derramándose, rebosando. Y entonces veo muchos vasos llenos, tal vez en las iglesias, sentaditos, allí guardaditos, dormiditos. Somos vasos de honra para que se derrame el Espíritu Santo y poder llevar las buenas nuevas a todos los demás. Recuerda eso, la obra del Espíritu Santo abre mi vida, abre mis ojos, cambia mi vida, me hace ser una persona diferente, me lleva a anhelar, a hablar de Jesús, a anhelar estar a los pies de Cristo. No lo metas en una cajita de zapatos. Vamos a orar, ¿te parece? Señor Jesús, aquí estamos otra vez, Dios. Y Padre Santo, sabemos, Espíritu, que hay un mover especial. Yo sé, Señor, que tú te mueves de una manera grandiosa en la vida de las personas. Yo sé, Señor, que tú haces algo especial. Algunos les llaman bautismo, otros les llaman llenura, Señor, pero a final de cuentas tú haces algo especial en la vida de los creyentes, de nosotros, Dios. Pero Padre, eso es para hablar de ti, para que crezca tu palabra y enaltecer tu nombre. Eso es, Señor, para que la gente conozca que tú eres bueno, Rey. Que de nuestro interior, Señor, broten como ríos de agua viva.
para que la gente sepa, para que la gente entienda, para que la gente escuche de quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Llena nuestro corazón, Señor. Llena nuestras vidas, Padre, para poder llevar las buenas nuevas y platicar de ti. Para platicar, Señor, de lo que hiciste con nosotros. Para hablar, Señor, del gran milagro que tú nos has dado, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, 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 sumérgeme. Llévanos, Señor, en tus manos. Llévanos, Señor, a cumplir tu palabra, a cumplir tus propósitos, a hacer tu voluntad, a ser llenos de tu Espíritu, Señor, para tu gloria y para enaltecer tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra. Que Dios te guarde, que Dios te sustente cada día, en tu trabajo, en la escuela, por todos lados. Que Dios esté contigo y el Espíritu Santo te haga rebosar para hablar a las personas de quién es Dios. Si ocupas oración, vente, acércate, queremos orar por ti. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Amén.